Bueno, muy buenas noches para todos. Me presento, mi nombre es Adriana López. El día de hoy eh, voy a presentar mi grupo de trabajo que está comprendido por Sara Gómez Pinilla, Jaime Castiblanco y Daniela Méndez. El trabajo consiste acerca de la bioética como tema fundamental, recordando obviamente que la bioética es la encargada de todos los aspectos éticos, incluyendo al hombre y pues también a los animales. Hablamos que la bioética tiene un componente muy importante que se basa en la biomédica. Entonces ya habla acerca de los problemas morales ligados en un contexto social real. ¿Listo? Entonces el día de hoy nos acompaña el psicólogo Andrés Arias. Él en este momento pues se va a presentar y nos va a dar una primicia acerca de, qué, de qué consiste su labor. Entonces tiene la palabra, por favor. Bueno, Adriana y Sara, muy buenas noches y pues primero que todo, gracias por la invitación a este espacio. Como Adriana ya lo mencionó, mi nombre es Andrés Arias, soy psicólogo social comunitario y pues como tal mi experiencia ha sido trabajando con población mayor, con comunidades en general y pues tengo preparación con población vulnerable de sustancias psicoactivas y, y bueno, pues como tal, esos son digamos que como los pequeños cursos adicionales que he podido realizar hasta el momento de, pues digamos que a lo largo de mi trayectoria también tengo un diplomado en escenarios de violencia que pues también fue muy interesante, muy, digamos que muy eh, bueno y muy útil también para, pues, para todas estas comunidades que aún vivir y afrontar este flagelo como lo es la violencia y el conflicto armado pues, en nuestro país. Mm, ok, incluso también, como yo les comentaba, mi grupo de trabajo, Andrés es un psicólogo que pues es residente de la ciudad de Tunja. Nosotros pues realmente pues es una grata sorpresa pues poder contar con el apoyo. Pero bueno, vamos a basarnos en temas fundamentales acerca de la bioética, que es el tema principal de nuestro trabajo. Entonces, la primera pregunta, eh, Andrés, ¿usted qué piensa acerca de la eutanasia? Algo que pues ya realmente en Colombia es una forma inducida, una forma como muy tradicional. ¿Qué piensa? ¿Qué características piensa? Pues primero como persona y teniendo también pues su perfil profesional. ¿Qué nos puede aportar? Vale, Adriana. Bueno, en cuanto a este tema que pues para mucha gente es tan polémico y tan pues como tan malo cuando se habla al respecto, sí, yo pienso tanto como persona y como profesional que debe primar primero pues como la calidad de vida que está teniendo esta persona, sí, las personas que pues realmente la están solicitando, ¿sí? Porque pues hay que tener en cuenta que muchas de las personas que están solicitando este procedimiento de la eutanasia son personas que están viviendo en condiciones poco óptimas, donde la calidad de vida es muy mala, donde ya no se pueden valer por sí mismas o por sí mismos, donde no pueden pues realizar ninguna actividad, donde no pueden caminar, ni siquiera realizar sus necesidades fisiológicas por sí mismos, sino pues requieren siempre de un apoyo, ¿sí? Entonces, yo pienso que como tal el tema de la eutanasia es válido
cuando digamos que la calidad de vida y pues como la manera como esta persona tiene que afrontar su día a día se ve afectada, yo pienso que si esta persona no tiene una calidad de vida óptima, no se puede valer por sí misma y realmente pues como que mm, se siente como amarrada a pues como a su cuerpo, ¿sí? Porque pues no puede y no tiene la facultad de tener la libertad que tenemos las personas que tenemos y gozamos de nuestra salud en plenitud, ¿sí? Pienso que primero se debe pensar en cómo se debe sentir esa persona eh, que está pasando por o sea, que está solicitando este proceso de la eutanasia, ¿sí? Porque no es solamente decir, hey, no, es que esto atenta contra la vida de las personas, porque hay que tener en cuenta que atenta más contra la vida de las personas. Si el hecho de aceptar la eutanasia a una persona que está sufriendo o atentar contra los derechos de la vida de esa persona diciéndole no, pero es que el derecho es una vida y usted tiene que vivir así esté enfermo o esté como esté, ¿sí? Entonces lo que debe primar acá es como tal la calidad de vida que la persona que la está solicitando tiene, porque lo que, como dicen, nadie sabe con la sed que otro vive y nadie sabe lo que esa persona está sintiendo. Entonces yo pienso que debe primar primero lo que esa persona desea, ¿sí? Y pues de acuerdo a ello, sí tomar una decisión. Por eso es que yo digo que en cuanto a este tema de, de la eutanasia, yo digo que pues así las personas estemos o no sanas, ¿sí? O sea, cuando estamos sanas, deberíamos, no sé, pues como dejar o sea, estar como preparados para todo, ¿no? Pues porque yo digo, bueno, eh, hoy en día tenemos la salud, sí, pero el día de mañana no se sabe cómo estemos, sí, entonces es bueno quizás dejar como claro qué deseamos y cómo deseamos ser tratados en el momento de que quizás no podamos valernos por sí mismos o por sí mismas y que quizás los demás tengan que tomar esas decisiones, entonces es allí donde ya dejando, digamos que como una clase de, no sé, pues se podría llamar como de testamento también, pero o de voluntad, ¿sí? Donde digamos, bueno, si a mí me pasa tal y tal cosa, yo no desearía vivir de tal y tal forma, por ende, quisieran tal y tal cosa por mí para que no me vieran sufriendo, ¿sí? Ya teniendo, digamos que como el punto de vista de la persona, ¿sí? Ya es mucho más fácil porque ese también es el pleito. Dice, no, es que usted toma decisiones por esta persona, pero usted no sabe si esa persona lo quiere o no, ¿sí? Entonces, por eso también creo que es pues como importante el tema de dejar claro cómo deseamos vivir nuestro estilo de vida y en qué momento creemos que debería ser necesario el aplicar como tal lo que es la eutanasia. Aportes muy significativos, la verdad, porque, o sea, lo que nosotros siempre hemos dicho, este es el análisis o como lo central de la bioética, porque a veces es diferente pensar como persona y ver la realidad o el contexto desde una forma profesional. Entonces es ahí donde es ese contraste, por lo menos las personas del diario común, incluso me pongo yo de ejemplo, eh, puede decir, no, yo no voy a favor de la eutanasia porque el único a veces que puede quitar la vida es Dios, pero no entendemos cómo son las posturas, cómo son los sufrimientos de las demás personas. Entonces, pues muy importante esto. Muchas gracias. En este momento tiene la palabra mi compañero Jaime Castiblanco, el cual va a hacer la segunda pregunta.
Bueno, muy buenas noches, psicólogo. Muchas gracias por permitirnos esta entrevista. La pregunta que yo tengo es respecto a la distanasia, que sería lo opuesto precisamente a la eutanasia. ¿En qué consiste? Básicamente en retrasar la muerte lo más que se pueda, ya sean unos días o unos meses. Entonces, ¿qué ocurre acá en este caso? La persona que posee la enfermedad sufre, digamos, por lo que posee, la enfermedad que posee actualmente, y si se alarga la muerte, por así decirlo, va a poseer, digamos, más sufrimiento. Esa es digamos, lo que consiste la eutanasia. Eh, entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los aspectos que usted resaltaría a tener en cuenta de la distanasia, digamos, aspectos positivos? ¿Cuáles aspectos positivos le vería actualmente? Ok, Jaime, un gusto primero que todo y bueno, respondiendo a su pregunta, yo pienso que, y vuelvo a tocar el tema aquí de la importancia de la opinión de la persona, ¿sí? Porque esto de la distanasia se suele utilizar más que todo cuando digamos que la persona que está sufriendo, que está en un hospital o bueno, o hasta en su casa, ¿sí? Quizás desea, no sé, despedirse, se utiliza más que todo cuando suele pasar estas situaciones, cuando quiere despedirse o ver por última vez quizás a un ser querido que está lejos o a alguien que no ha visto durante mucho tiempo y desearía pues como compartir su último tiempo con esta persona, ¿sí? Se utiliza más que todo con estas situaciones, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Todo esto, o sea, todo esto de la distanasia también se debe de tener muy en cuenta y lo que debe primar aquí es como la decisión del paciente, de la persona que está padeciendo dicha enfermedad o dicha patología, ¿sí? Porque algo donde sí entraría como a, no sé, como hacer un pleito no solo familiar, sino también jurídico también, porque, o sea, eso de decidir por la vida de las demás personas, eso también no está permitido, ¿sí? En el caso de que digamos que pues que sea la familia la que diga, no, es que nosotros pues, aunque este familiar esté en X o Y situación, nosotros queremos que todavía siga con nosotros porque no nos hallamos a la idea que pues que nos deje, que nos abandone y que pues parta de este mundo porque nos haría mucha falta, ¿sí? Si bien, o sea, el hecho de que les haga falta, de que lo aprecien y todo eso es válido, ¿sí? Yo digo, si lo aprecian, si lo quieren y pues realmente piensan como tal en el bienestar de la persona, uno realmente evalúa si es benéfico o perjudicial realmente que la persona siga viviendo en las condiciones que lo está haciendo, ¿sí? Un ejemplo de esto, por ejemplo, son las personas que tienen ya perdón, terminal avanzado, ¿sí? Por más de que, pues, que les hagan radioterapias, quimioterapias, les hagan lo que les hagan, pues no van a mejorar y lo que sí va a pasar es que la persona cada vez se va viendo más desgastada, tanto anímicamente como físicamente, ¿sí? Entonces, lo que hay que pensar aquí es también como no solo en el bienestar de la familia y que hay, que sí, bueno, lo tenemos con nosotros, sino cómo esa persona que está pasando por dicho momento, cómo se está sintiendo y que también es importante saber qué está pensando esa persona, ¿sí? Porque antes que nada, lo más importante es la opinión de esa persona y la decisión de la persona que tome, ¿sí? Porque pues igual, como digo, o sea, la persona es la que lo está viviendo y es la que también tiene, digamos que por no decir que el 100, un 90% de decisión de, pues, de qué es lo que desea que se haga, ¿sí? Entonces, pues yo pienso que primero que nada se debe pensar es pues como en,
qué sería mejor para esa persona y no en qué sería mejor para, digamos, pues para el entorno como familia. Bueno, listo, muchas gracias. Tiene la Ok. palabra Sara. Buenas noches para todos. Bueno, mi pregunta acerca es, ¿qué perspectiva tiene como profesional acerca del aborto? Entonces, me gustaría saber cuáles son sus puntos de vista, qué opinión tiene y para la sociedad cómo está, o bueno, sí, para más que todo para su merced, cómo está visto el aborto actualmente. Ok, Sara. Bueno, este es otro tema muy controversial en la sociedad porque piensan que las personas, o bueno, las mujeres que toman la decisión de abortar es porque son unas malas, porque quizás no tienen el don o la vocación de ser madres. Bueno, tantas cosas tan equivocadas que piensa la sociedad y la gente que pues realmente no se ponen de nuevo en los zapatos o en el lugar de la chica, ¿sí? Porque está bien tener un embarazo cuando pues la pareja es estable, sea novio o esposo, ¿sí? Está bien, porque pues digamos que desean tener un bebé, ¿sí? Pero se debe tener en cuenta como cuándo se está vulnerando a la mujer, ¿sí? Por ejemplo, cuando la mujer es abusada sexualmente, pues obviamente la chica, pues si bien el bebé que es producto de esa violación no tiene la culpa, ¿sí? La chica se va a sentir mal y se va a sentir culpable de, pues cada vez que, digamos, que esté pasando por este proceso, ¿sí? De embarazo y demás, ¿sí? Entonces yo pienso que aquí lo que debe primar es si la madre o la mujer se siente realmente preparada también para ser madre, ¿sí? Porque digamos que el hecho no está en solo, no, es que pues bueno, va a tener relaciones y va a tener bebés y los va a traer al mundo y ya, ¿sí? Porque por eso, por ese simple hecho y ese simple motivo, es que existen tantos niños y niñas abandonados en la calle, que dejan en el bienestar familiar, que dejan en el cuidado de quizás de otros familiares, abuelos, tíos y demás familiares, ¿sí? Porque simplemente mm, tanto el hombre como la mujer en ciertas edades no están preparados aún para, pues, para asumir el rol tan responsable, ¿sí? Que es el traer un ser humano nuevo a este mundo, ¿sí? Que pues obviamente hay que tener en cuenta todo esto que conlleva el traer una nueva personita a este mundo, que no solamente es engendrarla y dar a luz y bueno, tuve el bebé y ya lo dejé al cuidado de otros, sino todas las responsabilidades que pues el tener un bebé conlleva, ¿sí? Entonces pues yo pienso que más que todo, el aborto se da primero cuando la chica es abusada, ¿sí? Pues obviamente porque, como les digo, en la mayoría, en el 90% de los casos, la chica en el proceso del embarazo y hasta cuando nace el bebé, va a recordar siempre que ese bebé fue pues producto de algo no deseado y pues no, la mayoría de chicas no se sienten bien y por eso pues lo que les digo, terminan abandonándolo o dejándolo en el cuidado de otros o hasta en el ICBF o en otros lugares, ¿sí? Entonces yo pienso que como tal el aborto se debe, o sea, se debe practicar siempre y cuando primero y únicamente se escuche la versión de la mujer que está embarazada y que dé las razones por las cuales no desea tener ese bebé. Por ejemplo, otras de las razones o de los motivos que yo digo que quizás pueden ser válidos, ¿sí? Para practicar un aborto es cuando
digamos que el embarazo tiene complicaciones y digamos que la vida de la madre está en riesgo, ¿sí? O también cuando quizás por medio de las ecografías y demás se ve que ese niño, no sé, pues quizás puede venir con algún tipo de problema, ¿sí? Y que quizás pues que puede que esto complique al momento de nacer, ¿sí? O sea que yo digo que solo, o sea, pues para mí solamente sería pues como válido, por decirlo de alguna forma, cuando la chica es abusada o cuando viene con alguna condición que quizás en el momento del parto, ¿sí? Se esté en riesgo la vida de la madre y del bebé, ¿sí? Como tal. Porque pues yo digo que, o sea, los niños que vienen a este mundo también tienen el derecho de la vida, ¿sí? Pero pues como digo, o sea, lo que debe primar es el punto de vista y cómo se siente la madre, ¿sí? Porque mucha gente, como digo, o sea, solamente tiran comentarios como desde afuera, desde la barrera, desde cómo ven la situación, ¿sí? Pero la única que puede saber y sentir lo que siente es la madre y la mujer que pues obviamente está en espera de ese bebé. Entonces es la que más obviamente tiene voz y voto de qué es lo que ella considera correcto y adecuado en ese momento, porque quizás también hay muchas mujeres que actúan sobre la presión social y familiar, ¿sí? Que quizás no quieren hacerlo, pero entonces o sea, de ver que no tienen el apoyo, de ver que quizás quedaron en embarazo y sus parejas las dejaron, muchas cosas que digamos que en el momento de desespero piensan que pues quizás el aborto también es una solución, ¿sí? Entonces, por eso vuelvo y reitero lo que dije al inicio. Lo primero es escuchar las razones de la madre y tratar de tener lo que esta sociedad no tiene en la actualidad mucho, que es la empatía, ¿sí? Y puedan, pues, como entender a la madre y en vez de juzgarla y atacarla, poderla ayudar de la mejor manera. Claro que sí. Respecto a lo que su merced dice, me parece muy importante la parte de también, pues, como esté uno estable emocionalmente, ¿no? Porque uno puede estar económicamente muy bien, ¿sí? Pero si uno no está estable emocionalmente, uno no le puede brindar ese cariño, ese afecto al bebé, entonces va a haber también como un choque, ¿no? Y muchas veces por eso es que optan las mujeres y se inclinan más por el aborto, ¿no? Sí, Sara, así es. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos muy bien. La verdad son temas pues que generan controversia como se había especificado, pero pues que este es el sentido de este trabajo, este es el sentido de poder dialogar, ver una perspectiva diferente, ver un análisis diferente. A veces también uno como persona y como profesional pues estas actividades le permiten a uno quitarse como la venda de los ojos, de tener como esos prejuicios y de que esos prejuicios se vayan acabando, porque pues uno no debe juzgar antes de conocer. Entonces pues la verdad es este encuentro en el cual pues estamos teniendo que de nosotros depende si nos quitamos la máscara o pues todavía seguimos en ese sueño iluso, a veces también pues intentando o juzgando a las personas de una forma negativa. Bueno, vamos a hacer una última pregunta. Un tema también que genera mucha polémica, incluso que también ha tenido derechos, ha tenido bastantes problemas legales, como lo es la población LGTBI. Pues a mí me gustaría como saber qué piensa Andrés acerca de este tema,
se ven como personas normales, entre comillas, o como podríamos denominar si estas personas en el ámbito social van a ser eh, o van a recibir los mismos derechos o van a estar al mismo nivel de las personas que tienen una orientación sexual totalmente distinta. Hablar de sexualidad pues no es fácil, la verdad, incluso a veces uno como docente se complica al decir, ay, no le puedo decir tal palabra al niño porque de pronto el papá o la mamá lo toman mal. Incluso la sexualidad a veces se ve como muy coartada en los hogares porque piensan que hablar de sexualidad es solo hablar de sexo y ya, pero recordemos que la sexualidad tiene 4 funciones especiales. Lo primero, que es la comunicativa, cómo papá y mamá ayudan en el hogar, obviamente porque mamá y papá son los primeros educadores, cómo ayudan a que una persona desde su etapa en la infancia pues pueda como tal aprender a comunicar esa serie de acontecimientos que le van pasando. Un ejemplo puede ser la primera menstruación de una niña. Otra función que también tiene la educación sexual es cómo las personas nos sentimos por ser mujeres o por ser hombres. Eso ya es más en el ámbito afectivo. Cómo nosotros podemos ser a través de que yo sea una mujer, cómo me puedo desarrollar en una sociedad. Ahí hablamos de la función social. Y cómo nos sentimos psicológicamente nosotros siendo hombres y mujeres. Porque a veces, pues todas estas funciones o todas estas emociones como que a veces uno no las puede expresar de una forma fácil. Y en este contexto educativo, que es en el que junto con mis compañeros nos desempeñamos, entonces como que a veces uno queda así cruzado de brazos, el cómo o el por qué. ¿Qué pasa cuando en nuestra aula de clase hay un niño que está presentando algún tipo de, ¿qué puedo decir yo?, de situación que me está avisando a mí o que me está dando a mí a entender, bueno, docente, este niño puede ser que tenga orientaciones diferentes. ¿Qué puede pasar? ¿Lo debo juzgar? ¿No lo debo juzgar? Entonces, para ello, Andrés, me gustaría preguntarle cómo es ese proceso, qué piensa acerca de eso. Ok, Adriana. El tema que pues mencionabas es muy importante, ¿sí? Porque todo esto radica desde qué normalidad le damos de hablar de sexualidad con los niños, ¿sí? Y cómo hacemos para, digamos, mencionarle también las partes del cuerpo, ¿sí? Porque muchas veces no se utiliza el nombre correcto y el nombre que es, ¿sí? Porque dicen, no, es que si yo le digo que tal parte se llama así y la otra así, no, es que pues va a empezar a crear pensamientos malos, que yo no sé qué, que sí, entonces empiezan a decirle que no, que la abejita, que la cosita, que y entonces empieza pues como se empieza a distorsionar todo, se empieza como a confundir todo y pues ya cuando digamos digamos, van creciendo y empiezan a ser adolescentes, entonces empiezan a tener dudas y pues como la mamá y el papá empezaron a hablarle de esa manera y le hacen preguntas y quizás los papás son de esos papás criados a la antigua y entonces que no, que a mí no me mencione ese tema, entonces empiezan a buscar, digamos que como eh, información, ya sea en internet o en los amigos o en otras personas que realmente no deberían, ¿sí? Porque se supone que pues así como se puede hablar de cualquier tema, se debería poder hablar de sexualidad en la familia, pero pues realmente eso es algo que no, pues que no, realmente no se ve, ¿sí? Que realmente son muy contados los hogares donde tú dices, hey, sí, pues, o sea, como que se habla abiertamente del tema, ¿sí? Donde se le permite al niño o a la niña o al joven y a la joven, ¿sí? Expresar realmente las dudas que tiene, cómo se está haciendo, los cambios que va sintiendo en el cuerpo en el momento que va creciendo y demás, ¿sí? Yo digo que pues desde ahí empieza a radicar pues como eh, lo difícil, perdón, y el problema, ¿sí? En cuanto a la pregunta que pues que me hacían,
yo digo que la orientación sexual es algo que solamente debería ser único y propio, ¿sí? O sea, si digamos, una persona, digamos, por ejemplo, un niño o una niña, empiezan pues a manifestar que tienen más gusto por estar con niños o con niñas, ¿sí? No debería ser visto como malo, como, uy, no, es que el niño está enfermo, la niña está enferma, uy, no, es que tiene esos comportamientos raros, uy, no, es que yo no sé qué, sí, no, porque ahí es donde digamos que desde la niñez y pues hasta después de la adolescencia es donde estos pequeños seres están en busca de su identidad, no solo de su identidad de personalidad, sino de su identidad sexual también, ¿sí? Entonces, si digamos, por ejemplo, una de las cosas que uno no debe como de pues como de decirle, hey, no lo hagas, es cuando, por ejemplo, cuando el niño está como empezando a acercarse a, pues como ya sea a niños o a niñas, ¿sí? Porque, pues, lo que digo, o sea, está como tratando de encajar, ¿sí? Y está tratando de darse a conocer tal y cual como es, ¿sí? Entonces, eso en cuanto, digamos, en cuanto a cuando son niños, ¿sí? Ya digamos que en el tema de cuando son adultos, ¿sí? Yo digo que, como dije, la identidad sexual debe ser algo muy personal y algo que, pues, que si la persona como tal que tiene esa identidad se siente bien y realmente, pues, como que le gusta el ser pues como es, o sea, digamos, por ejemplo, un hombre que le gustan los hombres o una mujer que le gustan las mujeres, si se siente bien así, si ve que realmente sus relaciones interpersonales, de pareja y hasta relaciones sexuales son mejores con, pues digamos que con una pareja del mismo sexo, que se entienden mejor, que hablan mejor, sí, o sea que hay más química y que hay más ese entendimiento entre ellas, sí, pues digamos que las demás personas no tendrían por qué decir, o sea, por qué decir algo o por qué opinar. Yo digo que como tal, la identidad sexual es algo que solamente le debe interesar a la persona, ¿sí? Y porque en muchas ocasiones, esto de la identidad sexual o de los LGTBI se ve mucho al momento de, digamos, eh, cuando van a contratar a alguien en una empresa. Ujú. Entonces dice, ay, no, es que es una mujer trans, ay, no, entonces no, es que estamos buscando esas mujeres, ¿sí? Entonces desde ahí empiezan ya a hacer el estigma y a hacer el rechazo, como diciendo, no, usted, en palabras más extremas y pues digamos que como en el idioma coloquial, como decimos, ¿sí? Como haciéndole el feo, como diciendo, no, usted es una persona rara, usted no pertenece aquí porque estamos buscando es a una mujer. ¿Sí? Ahí es donde están también coartando el derecho a la expresión y a la identidad sexual libre, ¿sí? Porque yo, pues, en mi opinión, yo digo que en el momento que las empresas abren, digamos que convocatorias para, para X o Y cargo, ¿sí? Se debe tener en cuenta es si la persona tiene los conocimientos y las habilidades. La sexualidad no tiene nada que entrar a discutirse aquí ni nada que ver aquí. Si es hombre, mujer o trans, no importa, porque lo que importa es el conocimiento y lo que esa persona pueda llegar a aportarle a la empresa, organización o pues no sé, colegio, universidad, porque es que yo digo que esas personas que
integran esta comunidad de LGTBI simplemente son personas que tuvieron la valentía realmente de mostrarse tal cual y como son y como realmente se sienten, ¿sí? No, porque cuando las personas no lo hacen, son las personas que uno ve como frustradas, como que no expresan mucho sus emociones, como que guardan mucho sus sentimientos, precisamente por eso, porque dicen, no, es que si yo los expreso, los muestro, no, la sociedad me va a caer encima, me va a juzgar, me va a atacar, me va a decir, entonces no, prefiero aparentar algo que no soy para encajar, ¿sí? Entonces yo lo que digo es, no importa si eres hombre, mujer o trans, ¿sí? Sino lo que importa es lo que tú tengas como conocimiento y sobre todo lo que tú seas como persona, porque de nada te sirve ser mejor dicho, el más hombre o la más bonita, la más mujer, ¿sí? Si como persona y ser humano pues dejas como muchas cosas que pensar y muchas cosas que desear. Entonces yo digo que antes que la identidad sexual es lo que somos como personas, la empatía que tenemos y la forma en cómo tanto percibimos nosotros el mundo, ¿sí? Y cómo por medio de esa percepción logramos de implantar pues como nuestro granito de arena, ¿sí? Para que este granito de arena contribuya desde nuestra familia en adelante, ¿sí? Entonces, yo pienso que, pues como tal, en cuanto a ese interrogante sería, pues como tal, ese mi aporte. Vale, vale, Andrés, muchísimas gracias. Pues esta era ya la última pregunta, pero pues como tal, uno que pues a veces ve muchas trascendencias en el ámbito educativo, pues a veces uno también le toca ser un psicólogo improvisado para los niños, porque ellos a veces generan muchísimas preguntas. Profe, ¿qué pasa si me crece el cabello de más? Profe, ¿qué pasa si yo anoche me soñé con una niña? Profe, ¿qué pasa si por cualquier cosa los niños, o sea, preguntan y uno tiene que tener la respuesta inmediata? Pero ¿qué pasa? Que pues lamentablemente nosotros estamos en una sociedad que juzga por todo, que si mamá y papá tienen algún problema, ay, su mamá y su papá pelearon y Santiago y se intentan como siempre eh, como coartar o como regir ese dictamen o esa fuerza de que, ay, tengo que juzgar a las personas y las tengo que juzgar, a veces por cualquier cosa. Entonces, pues esa sociedad sí, nosotros la tenemos que, pues a veces intentar como moldear, como si fuera un pedacito de plastilina, como cambiar la idea de los niños. E incluso, pues a mí me gustó muchísimo la actividad porque no es lo mismo preguntarle a una persona del común, a una persona que pues ya tiene un análisis crítico acerca de sí, desde su misma profesión, desde sus mismas raíces, el porqué de las cosas. Por lo menos nos hemos dado cuenta que hay una forma imparcial de que hemos visto todos estos acontecimientos o todos estos problemas morales. No que hay, entonces porque una persona aborta, entonces ya está echada de asesina, no, sino hemos sido unas personas totalmente imparciales. Y eso es el sentido de la actividad. Pues ¿qué invito yo? Yo invito como docente de básica primaria pues a que entre nosotros nos colaboremos y podamos como moldear ese chip, que no solamente veamos una sociedad donde nos enseñe o donde también nosotros como educadores y distintas profesiones enseñemos solamente a juzgar o a criticar, sino al vez de esa palabra de criticar seamos unas personas críticas o creemos personas críticas, no personas criticonas porque pues hay bastantes ya, sino personas críticas que aporten pues de una forma positiva a la sociedad. Entonces pues la verdad muy agradecida con Andrés, bastantes aportes. Ya el día de hoy puedo decir que tenía pues a mis perspectivas acerca de cada uno de estos temas, pero pues la verdad ya teniendo ese análisis como psicológico, pues uno ya dice, ya sé cómo puedo reaccionar ante todo ese mundo de preguntas cuando se juntan todos esos chiquitines a decirle, no, profe, profe, profe. Entonces ya uno tiene un análisis y una idea
acerca de cómo poder responder. Entonces, pues muchísimas gracias. No sé si alguno de mis compañeros quiere hacer otro aporte. Sí. No, pues muchas gracias, psicólogo, porque de verdad hoy me hacía reflexionar ahorita sobre muchas cosas, digamos, en darle relevancia a la opinión de las personas, porque muchas veces, pues nosotros desde pequeños, pues nos han inculcado que hay que hacer lo que los demás digan y no necesariamente debe ser así, o lo que está bien hecho por o bien visto por la sociedad, y pues tampoco, porque ahí entra el pensamiento crítico. También pues, me ponía a reflexionar, digamos, sobre cómo se reconoce. O sea, yo como ser humano debo reconocer la importancia de otras personas. Entonces, ¿a qué voy? Las otras personas siempre me van a aportar algo, digamos, ya sea perspectivas de vida, experiencias que ya se han tenido, ideologías. Entonces yo no me puedo cerrar en mi pensamiento y tratar de imponerlo a los demás, sino que debo estar abierto a reflexión, a argumentar, e incluso a identificar mis propias, por así decirlo, mis propias, mis propios prejuicios. ¿Por qué? Porque muchas veces son incluso difíciles de identificar para nosotros mismos como adultos, porque están tan arraigados ya en la mente de uno que pues a veces le toca, digamos, por medio de libros o alguien que le haga caer en cuenta, porque a veces uno no los identifica. Y la otra era, ya esto mismo llevado al ámbito de primaria, de los niños de primaria, y es eso, que muchas veces ellos ya también llevan esos prejuicios de casa. Digamos, ellos dicen, no debo jugar con este niño porque mi mamá dice que ellos son malos, o que, digamos, que los papás, bueno, poseen algún problema. Entonces, ya es donde entra uno como docente, digamos, a ser imparcial y a trabajar, pues, que se valoren los derechos, digamos, de todos los demás personas. Entonces, pues nada, agradecerle, de verdad muy interesante la entrevista, y muy chéveres todos esos puntos de vista que su merced nos nombraba. Muchas gracias. Bueno, Vale, Jaime. respecto a lo que su merced decía con lo de la empatía, me parece muy importante, ya que en esta sociedad se ha perdido mucho ser empático con los demás y a veces no nos ponemos en los zapatos del otro. Siempre vamos como, ay, a juzgar de una sin ni siquiera decir, oiga, venga, ¿usted cómo se siente hoy? ¿Usted está bien? ¿Le pasa algo? Sino nosotros entramos directamente como, ay, me está mirando mal, no, tiene algo contra mí. Entonces de una empezamos a sacar nuestras conclusiones, a juzgar, pero entonces nosotros debemos comprender, y como docentes debemos también como cambiar ese chip en los niños y enseñarles que cada persona es un mundo diferente, que no todo tiene que ser como nosotros creemos que, ¿cómo es esa palabra? Es que a veces nosotros nos encerramos como que todo tiene que ser como nosotros lo decimos, como nosotros queremos que sea, pero nunca nos ponemos a decirle a alguien, venga, las cosas le están saliendo bien, no, sino de una vamos a juzgarlo. Y lo peor que nosotros podemos hacer es que vamos a juzgarlo con toda, o sea, ni siquiera le damos tiempo de defenderse ni hablar, sino nosotros entramos y de una lo juzgamos, y sí hace falta mucha empatía. Y pues con lo que su merced dice, me queda un poco más claro el tema del aborto, me quedó bien, porque es que a veces nosotros juzgamos sin ni siquiera saber, y me pareció muy chévere, y muchas gracias por la actividad y por su tiempo brindado. Ok, Sara. Realmente, pues antes de que hable Adriana, pues sí me gustaría, pues como primero, agradecerle a ella
pues porque ella fue la que me contactó y me comentó de la actividad y me dijo que si le podía colaborar y realmente estos espacios me parecen, digamos que son algo geniales y son uno de mis favoritos, porque no hay nada mejor que eh, conocer diferentes como perspectivas en cuanto a las problemáticas de la vida, en cuanto a muchas de las cosas que pues uno las piensa de una manera, pero digamos que al escuchar a los demás, pues como que también dice, hey, sí, pues esta persona me puede aportar de tal forma, porque pues esto que esta persona dijo, realmente pues como que tiene razón, ¿sí? Entonces pues me parece algo muy interesante. No sé, hay algo que pues como que me queda en duda, pues porque todos hablaban como desde una postura de educación. No sé si pues todos, o sea, ustedes tres sean maestros o algo así de alguna área. Y pues, o sea, antes de que me contesten, también me gustaría pues como proponer, no sé, como un espacio de como de apoyo hacia ustedes, ¿sí? Como no sé, como quizás un grupo o algo así, donde quizás pues también se vean apoyados en alguien cuando, por ejemplo, eso que comentaba Sara y que comentaba Adriana, le sucede, ¿no? Que, hey, es que tal niño o tal niña me dijo tal cosa y pues como que no sé cómo actuar, cómo decirle, cómo utilizar también como a veces como las palabras correctas, sí, porque a veces llegan así como pum, como muy de momento y lo cogen a uno como muy sorprendido, sí. Entonces, pues no sé, pienso que sería y me gustaría también brindar ese tipo de, pues como de espacio con ustedes y con, pues no sé si hayan más compañeros de ustedes en el área, o bueno, no sé, pero sí sería, digamos que sí sería algo muy positivo y muy gratificante pues para mí como psicólogo. Bueno, pues sí. Dice que todo el mundo habla acerca de su vocación. La verdad, pues sí, para nosotros es como ese pequeño mundo para los tres, porque pues realmente estamos viviendo ese contexto. Estos niños y esta niñez de estas primeras etapas de la vida están ya muy cambiadas. Hay niños que uno puede estar en una clase de matemáticas y le empiezan a contar de la vida, profe, mi mamá le puso los cachos a mi papá y empiezan y ellos sí, lo que yo digo, uno tiene que ser como un psicólogo improvisado porque uno le dice, bueno, mi amor, y a veces uno intenta como llevarlos o cuando hay conflictos, entonces ellos siempre salen con cosas así de momento como que, profe, mi profe sabe, mi profe es la que sabe, mi profe tiene una burbujita de cristal que le dice todo y ella me puede decir. Ellos pues por lo menos me tienen también ese concepto. Pero pues sí, la verdad ese sí, sí hace falta porque pues uno a veces también puede como docente pues juzgar a los niños por cualquier cosa, que porque fulanito no me respondió lo que yo quería o porque alguno le pegó al otro, por cualquier cosa. Y pues a veces uno también como, o en cualquier profesión uno tiene muchísimas alteraciones, a veces se estresa y a veces pues todos los problemas como que están reunidos al mismo tiempo, entonces uno no, a veces no sabe uno cómo lidiar, pero pues por lo menos uno tiene que hacer el momento de entrar en el aula, dejar los problemas en la puerta, hacer cuenta que nada sucedió y pues compartir ese mundo y ayudarles a crecer a esos niños desde sus primeros pasitos, pero que pues obviamente uno como maestro lo recuerden por ser el que aporta positivamente. Entonces yo desde ese lado sí, sí digo eso. Y pues la verdad también muchísimas gracias Andrés pues por este apoyo. La cajita mágica yo digo porque no me esperaba todo esto, pero pues sí, la verdad sí, espero que en las otras actividades que tengamos pues obviamente esté incluido y va a ser así, pero pues sí, muchísimas gracias
y muy agradecida ante todo. Yo creo que también pues mis compañeros les veo una carita y de alegría como que, uy, sí, sí, sí. Y pues sí, ya mañana uno va con otro contexto con los chiquitines y ya que no me vayan a bombardear porque cómo se les ocurre, ay Dios mío. Sí, exactamente. Yo me uno, digamos, a lo que decía ahorita mi compañera, porque sí, no, o sea, en el ámbito educativo han cambiado muchas cosas.